Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí un poquito decepcionado por todo lo que está sucediendo en este país. Hay que decirlo, el mundo al revés. Los que en algún momento atacaban al pueblo, hoy lo vuelven a hacer, pero atacando las reformas que son en favor del pueblo. Y empezamos rápidamente por acá, con noticias positivas para que vean quiénes en realidad son los antagonistas de este país. Quiénes en realidad son los que están atacando las instituciones que se están poniendo al servicio del pueblo. No sé qué pasa en la cabeza de estas personas cuando comienzan a apoyar a personajes como los que vemos aquí. Identifíquelos bien, porque esas personas no están en favor del pueblo. ¿Quién está en favor del pueblo? El gobierno del cambio, el presidente Petro, y aquí se los vengo a demostrar rápidamente. El gobierno sigue peleando para que las juntas de acciones comunal participen en obras de infraestructura en sus regiones, en sus barrios, en sus lugares donde están ejecutándose. El gobierno impulsará convenio de las JAT para que participen en obras de infraestructura. Se impulsarán los convenios solidarios para que las juntas de acción comunal participen en la construcción de vías, colegios y otras obras. Tras el encuentro entre el gobierno y la Confederación Nacional de Acción Comunal, el director de Planeación Nacional, Alexander López, informó que se acordó implementar la estrategia de convenios solidarios para que los integrantes de la Junta de Acción Comunal puedan participar en procesos de construcción de vías, puestos de salud, mejoramiento de vivienda y otras obras de infraestructura. Mi gente, no es la primera vez que el gobierno del presidente Petro pelea por este tipo de cosas, para que se den este tipo de cosas, porque no les conviene a ellos que hoy el dinero se distribuya por todos lados en Colombia y no se siga concentrando en ellos, en los amigos que apoyan sus campañas. Y otra noticia positiva que nos da por acá Forbes es que el gobierno del presidente Petro sigue de la mano creciendo en el turismo. Colombia, ojo con esto, es el tercer país de Latinoamérica que más dinero recibe por turismo. A nivel global, Colombia se encuentra en el puesto 43. Hay mucho para hacer. Recuerden que la intención del presidente Petro siempre es lograr crecer en este aspecto para reemplazar la economía del carbón por economía enfocada en el turismo. El último reporte de la Agencia Colombiana de Agencias y Turismo detalló que el país se prepara para un cierre de año muy positivo en materia de turismo. Según cifras de la entidad, Colombia es el tercer país al que más dinero ingresa por turismo en la región, solo superado por México y República Dominicana. Sí se puede, mi gente. Sin embargo, la tendencia muestra que la tasa de crecimiento de Colombia en entrada de divisa es superior a la de los países que lo superan en el ranking. A nivel mundial, Colombia se ubica en el puesto 43 en cuanto al ingreso de divisas por turismo. Entonces, seguimos creciendo, seguimos fortaleciendo en el gobierno del cambio el turismo, porque esta es una economía solidaria, una economía para todos, una economía que ayuda a distribuir y a bajar las brechas de pobreza. Seguimos con otra noticia positiva, y es que la OCDE genera un reporte por medio de la revista The Economy, donde dice que Colombia es la sexta mejor economía de la OCDE, de los países que hacen parte de la OCDE, según The Economy. El país supera a Israel, Chile, México, en indicadores clave como crecimiento económico y estabilidad, según el ranking elaborado por la revista. Colombia se posiciona como la sexta mejor economía entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en 2024. Según el ranking elaborado por la revista británica The Economist, España encabeza la lista, seguida por Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia, mientras que Estonia, ocupa la última posición entre las 37 naciones evaluadas. Ahí está Colombia dándola toda con un gobierno que sabe, que ha invertido, que ha recuperado económica y socialmente este país. Pero mientras el presidente lucha de esta manera por posicionarnos en los primeros lugares a nivel internacional, porque nuestra economía siga fortaleciéndose, por proyectarnos a una economía diferente, alejado de los fósiles, el Congreso de la República, que es el verdadero poder, sigue colocando trabas. Por eso la invitación hoy, mi gente, es muy sencilla. Por favor, vamos en 2026 a votar bien, y no solamente por el presidente o candidato presidencial, hombre o mujer que venga del progresismo, sino también por el Congreso. No podemos entregarle un solo voto a estos congresistas que siguen ahí atornillados y que vienen desde las alas de derecha. También tenemos desde el pacto histórico, ahí en la imagen principal se las muestro, un personaje
que viene del Valle del Cauca, que también es aliado de Cabal, del uribismo. ¿Cómo llegó ese personaje a ocupar una curul del pacto histórico? ¿Por qué? Porque lo hicieron a dedos, y eso no puede volver a pasar en 2026. En 2026 los candidatos y candidatas progresistas deben tener hojas de vida públicas de su trabajo de años en el crecimiento, en el desarrollo, en las luchas sociales. No podemos volver a votar por X o Y personajes solamente porque allá en Bogotá nos los están imponiendo. Es un error, no puede volver jamás. Y entonces aquí tenemos uno de los peores errores que hemos cometido también, que es esta señora Caterine Miranda, que su esposo, si mal no estoy, también viene de las alas de los señores uribistas. Vamos a ver qué celebra y qué dice ella. Quiero contarles con muchísima emoción que se acaba de archivar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, una reforma absolutamente nociva para el país, que realmente no se podía llamar reforma o ley de financiamiento, sino ley de endeudamiento, porque anticipaba la regla fiscal y se inventaba una cosa que era la regla fiscal verde, que es gastos en inversiones verdes que no se contabilizaban dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal, algo que a todas luces rompe la regla fiscal y ponía muy mal al país. Es una gran noticia para el país que acabamos de hundir la reforma tributaria. Ahí con una sonrisa de oreja a oreja, Caterine Miranda se burla del pueblo colombiano. Recuerden lo que les dije de la economía solidaria, la economía verde, pues esa es la inversión, ese es el desarrollo. ¿Cuál es la economía que hoy está sustentando el crecimiento económico del Producto Interno Bruto de Colombia? Pues la agricultura. Ha ayudado también la parte de la concentración de energía limpias, solares, eólicas, para poder ayudar al crecimiento económico del país. Esto está pasando actualmente. Y a eso se iba a enfocar esta reforma tributaria del presidente Petro, a fortalecer estas economías verdes para que ayudaran al crecimiento económico del país como está sucediendo hoy día. Pero Caterine Miranda tiene enfocado otros proyectos y otro tipo de país muy alejado de lo que nuestro presidente y el progresismo está buscando. Y por acá tenemos también otra colada. A intervenir la señora Angélica Lozano, esposa de la señora exalcalde de Bogotá, Claudia López, que tienen una cantidad de escándalos por financiamiento indebido. Utilizaron los recursos del metro de Bogotá para hacer campaña. Vamos a ver qué dice esta señora. De fondo del debate. Por 3 razones mi voto negativo a esta ley de financiamiento. La primera, como presidenta de la Comisión Cuarta, tengo el honor y oportunidad de ser miembro este año del CARF, del Comité Autónomo de Regla Fiscal, y 5.5 billones de los 9.8 que aspiraba a recaudar esta ponencia eran de anticipo de la regla fiscal, es decir, de más deuda, nuevo crédito. Cuando una familia está ahogada de deudas, una deuda más la acaba de hundir. Por eso yo he acogido el concepto público previo que extendió el CARF y me opongo radicalmente a esta extensión. La ponencia... El señor Duque deja al país hiperendeudado, una deuda enorme que toca pagarla en tiempo récord, y no pasó absolutamente nada. Este mismo Congreso, que son ellos, la mayoría de los que están ahí, aprobaron eso. Le dieron vía libre para que ese señor derrochara la plata que quisiera. Pero ¿saben por qué? Porque esa plata no venía para el pueblo. Justamente se devolvía para los intereses y para los votos y para pagar la campaña de ellos. Esto está cambiando, mi gente. Y aquí tenemos a personajes como Angélica Lozano, preocupados porque esos recursos no vayan a las personas que lo están necesitando, sino que nuevamente, como ya sucedió en su campaña, nuevamente la apoyen a ella para reelegirse con la plata pública. La incertidumbre del recaudo por estas amnistías y trato amorosos era tan incierto como los litigios. Igual de incierto una cuenta y una expectativa que creo no podía confirmarse. Mi voto negativo. Ahí está, voto negativo a esta reforma. Recordemos también que el hecho de estar endeudados y estar pagando deuda recorta el presupuesto de inversión social. Y eso es justamente lo que le está apostando la oposición. Y ve aquí, aparece Germán Vargas Lleras celebrando esta decisión, y usted debe tener... Cristiana sepultura le acaba de dar la Comisión Económica del Congreso de la República a la inconveniente reforma tributaria presentada por Petro. Gran mensaje para el sector productivo del país. Para miles de colombianos que ya no tendrán que trasladar su residencia fiscal al exterior. Siguen con el fantasma de que la gente se iba,
del país, ahí está. Vuelven con el mismo discurso de que la gente se iba del país y aquí están ellos haciendo la plata que ustedes quieran y les está yendo mejor que nunca. Estupendo mensaje para los micro, medianos y grandes empresarios. Felicitaciones a los parlamentarios de Cambio Radical. Todos sabemos quiénes son estos personajes, por favor. Los mismos que apoyaron la reforma tributaria de Carrasquilla que generó la indignación nacional y nos fuimos a paro de más de 2 meses en el gobierno de Duque. Ahí está, esa misma bancada, se los voy a presentar para que los reconozcan. Ni un solo voto a estos personajes de Cambio Radical. Cuando usted vea ese logo de esa serie en 2026, por favor, aléjese, que es signo de peligro. Y aquí está, Cibargallera, ganamos los colombianos. ¿Qué colombianos? Los que están ahí sentados de cuello blanco, que siempre se han robado los recursos, señor Germán Bargallera, igual que usted. No sea tan descarado, por favor. Porque esta reforma, si algo buscaba justamente era fortalecer la inversión social que tanto lo necesita. Si le entregamos recursos a los pobres, bajamos los niveles de inseguridad en el país. Generamos riqueza. Crecemos como país. No es solamente repartiéndose la plata entre ustedes. Esta fue la épica celebración de estos personajillos. Vamos a escuchar, vea. Por el no 12. Ahí está Miranda. Roballo declara Saballerena. Por el no 12. Ahí está la celebración épica de estos personajes. Celebrando que el gobierno se queda sin plata para invertir en lo social. Y el abrazo de Miranda, como siempre, Dios mío, atacando. Se hicieron elegir con el voto popular, con un discurso de ayuda a las personas y terminaron ahí, abrazados con quienes ellos, entre comillas, decían que eran los enemigos del pueblo. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo, los que celebran el hundimiento de reformas que iban en favor de la inversión social. Y bueno, el presidente Petro se refirió a este tema y varios congresistas más. Vamos a leer rápidamente. Dice el presidente: después de ser calificado como la 6ª economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea. Decidieron tratar de desfinanciar el gobierno buscando volver al poder en 2026. Esa es la única intencionalidad, que el gobierno del presidente Petro no siga fortaleciendo las clases más necesitadas. Para ellos, con este tipo de discurso engañoso, puedan nuevamente hacerse al poder, engañando a las personas. Otra vez, con su impuesto a la sopa y a la comida en general, y con los bonos de agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del gobierno serán complejas. La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así la economía fósil, que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta. Como dije antes, la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban de financiar los programas centrales de la justicia social, que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Esta gente no va a poder atacar las reformas y el apoyo estructural a la clase más necesitada. Lo vamos a seguir haciendo. Preferimos recortar en otros aspectos, como por ejemplo por allá el ministro de Defensa ya está hablando del recorte de los presupuestos a reparación y mantenimiento de aeronaves de todo tipo, barcos y demás, desde la parte militar, para poder seguir invirtiendo en lo social. O fortalecemos a la clase más necesitada y ayudamos con eso a fortalecer también las acciones de mejora de seguridad, o simplemente nos dedicamos a ser el mismo gobierno que ellos vienen siendo. Recordemos, este es el verdadero poder. Nosotros somos gobierno, pero no poder. En 2026 debemos votar bien por congresistas que apoyen el gobierno progresista del cambio. Así de sencillo. Esta lucha debe seguir intacta, porque debemos ganar en 2026, ahora sí con mayorías en el Congreso. Hubo más indignación. María José Pizarro dice:
Un puñado de caciques políticos decidieron negarle el presupuesto de inversión social a la mitad de departamentos del país, solamente para perjudicar al gobierno. Los verá celebrando el hundimiento, esto lo dijo ella ayer antes de que esto ocurriera. Los verá celebrando el hundimiento de la ley de financiamiento con la farsa argumentación de que el gobierno buscaba cobrarle más impuestos a la clase media y baja. Preocúpese, esos mismos políticos como hace 200 años le acaban de impedir el acceso a sus derechos, educación, cultura, vivienda y servicios públicos. La codicia y el odio al presidente por encima del bienestar de la nación. Y el senador Ale Flores también se refirió a eso, dice: la derecha rancia dejó sin recursos a las regiones y a los más pobres. Programas de financiados afectan a la gente mientras ellos engañan incautos, diciendo que los salvaron cuando realmente los traicionaron. Y vamos a cerrar con esta publicación que hace. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. 254,2 billones de pesos. Ese fue el cuento como el uribismo en cabeza del señor Duque nos dejó endeudados y pagando deuda, porque hasta estos momentos, si en algo se ha caracterizado el gobierno del presidente Petro, que no ha dejado caer la responsabilidad fiscal, el pago de la deuda, se ha cumplido. Usted se puede imaginar si en Colombia no se debiera eso que se está viendo. Si el uribismo no hubiese endeudado al país como lo está endeudando, usted se hubiese imaginado cómo estaría Colombia en manos de una persona como el presidente Gustavo Petro con todos estos recursos a la mano. El país rápidamente se hubiera catapultado a los primeros lugares, si lo está haciendo con todas estas deudas y con todo un Congreso y todo un sistema corrompido y corrupto encima, con una lucha constante de todos los días donde aparecemos personajes como yo a querer informar de manera adecuada a las personas porque están siendo engañadas constantemente desde todos los ámbitos y desde todos los sectores. ¿Se pueden imaginar un gobierno con libertad de invertir en las personas de manera real, sin tanta trampa? Jamás volverían al poder. Y por eso ahí están ellos, atacando, no al presidente Petro porque él se sigue ganando su salario normal, atacando al pueblo, que al final, Dios no quiera, terminaría votando por ellos. Esa es toda la estrategia. Hacer creer que con Petro están las cosas mal, mientras que ellos, que son los que hacen la ley y hacen la norma, son los que están poniéndolo el tropiezo para avanzar. ¿Seguimos por acá? Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos, esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al gobierno nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. Ahí está. Estos mismos personajes, porque son ellos mismos prácticamente en el Congreso, no han cambiado. Le aprobaron todas las reformas a los gobiernos anteriores, pero a este, que era la más baja, simplemente dijeron no va. Y bueno, quiero reafirmar y cerrar este tema con lo siguiente. Así visionaba desde las sombras, desde el anonimato, la señora Cabal, lo que estaba sucediendo en el gobierno suyo, de su amigo Duque. Vamos a recordar porque no podemos olvidar, jamás podemos olvidar lo que en realidad pasó en aquel gobierno uribista.
Zapateiro es un desastre. No, total. Todo el mundo lo sabe, menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene las puertas de la catástrofe. Este gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva. Terrible. Y aquí todo vuelto mierda. La cantidad de hijueputas que hay, además en este partido, de hijueputas. Sí. Todos millonarios por cuenta de este gobierno igualitos a Santos. Exacto, eso es lo que yo digo. No solo ineptos, sino ladrones. Zapateiro es un desastre. No, Todo total. el mundo lo sabe. Esa fue una conversación de Cabal que salió a la luz hace rato, pero no la podemos olvidar. Ellos tienen claro que Duque fue un desastre. Ellos tienen claro que dejaron el país en desastre. Pero jamás lo mencionan públicamente porque no les interesa. Les interesa seguirlos engañando a ustedes. Y bueno, cambiando un poquito de tema por acá, como siempre Jubinao tiene ahora un lema: hacer oposición, salga por donde salga, pero siempre oposición. Diga mentira, diga realidades, esté en favor de los empresarios, esté en favor de los victimarios, del que sea, pero que sea en contra de Petro, eso está claro. Y bueno, aquí está, le pegó Mafe Carrascal, la congresista, la representante, le pegó una peinada enorme. Ella dice, el presidente Petro dice, bueno, hay una discusión que de pronto ustedes conocen, para ponerlo en contexto, una discusión sobre la financiación del Transmilenio en Bogotá, donde el presidente Petro dice que no va a apoyar esa financiación, que ellos tienen que sustentarse, es una empresa privada que tiene que sustentarse y que el gobierno año tras año, gobierno de derecha, le ha entregado recursos billonarios a estos privados para sustentar un sistema de movilidad inviable que hace mucho tiempo debió recogerse. El presidente Gustavo Petro dice que la nación no debe aportar a Transmilenio en Bogotá porque eso es enriquecer a unos millonarios, que es real. Entonces, ¿por qué siendo alcalde prorrogó los contratos con esos millonarios en las peores condiciones de flota y contaminación del aire? La pregunta es, señora Katy Jubinao, ¿a quién le íbamos a poner la responsabilidad de transportar a los bogotanos si ni siquiera Transmilenio lo puede hacer? Se queda corto desde el primer minuto que crearon este nefasto sistema. ¿Qué quería? Que el presidente, que en su momento era el alcalde Petro, creara un mayor caos, condenando y cerrándole las puertas a quienes ya habían acondicionado el sistema para justamente quedarse con ese contrato vitalicio y de esa manera también bloquear la existencia de un metro que eliminaría prácticamente este sistema nefasto en todo sentido. Y Mafe por ahí le responde por qué era alcalde de Caterine, no presidente de la República, y aquí estamos hablando de aportes para operación que Galán le estaba exigiendo a Petro antes de entender algo elemental que está en la ley 310 del 96 y el decreto 1079 de 2015, también después de leer el artículo 172 que tú y yo aprobamos en el Congreso, artículos en los que queda claro que hay cofinanciamiento para flota e infraestructura, no para operación. Eso es lo que quiere Galán. Galán le está echando la culpa a Petro de todo lo que está sucediendo en Bogotá como si Petro fuera el alcalde. ¿Se hubiese imaginado Petro en su momento echándole la culpa de todo lo que sucedía en Bogotá a Santos? ¿O al anterior, a Uribe? Pues esa discusión no tiene asidero y justamente se quedan sin argumentos. No sirven para nada estos tibios porque simplemente son la derecha disfrazada de izquierda. ¿Cuánto nos cuesta la operación del CID de Transmilenio y cómo la pagamos? Troncal, 4.288 por pasajero, 2.628 ingresos por tarifa por pasajero, 61.3% de ese valor y 1.660 apoyo público, es decir, los impuestos, el 38.7%. Este valor lo está pagando usted y yo de nuestros impuestos para que estos empresarios puedan seguir operando. Si es inviable, entonces Transmilenio, ¿qué hace ahí si no da resultados y el gobierno tiene que estar inyectándole constantemente recursos económicos para su operación? ¿Qué hace operando? ¿Por qué simplemente este sistema no decayó en su momento y hoy existiera el metro de Bogotá? Porque no les beneficia a los privados. Privados que han hecho plata con lo público, como en la salud, como en las vías, como en el transporte, como en la educación, como en todo. Se han hecho ricos, millonarios a costillas del pago de impuestos de usted y mío. No pueden volver jamás a estar en el poder, porque en el gobierno del cambio esto estamos mejorándolo y cambiándolo a pesar de todas las trabas y dificultades. Y quiero finalizar con una buena noticia porque el señor Polo Polo al fin le dieron su tate quieto y por allá en la Corte Suprema de Justicia lo llevó a juicio, lo va a llevar a juicio por presunto delito de injuria contra el señor Gustavo Bolívar. Ahí está
El radicado dice, radicado interno 00970, con ponencia del honorable magistrado Marco Antonio Rueda Soto, mediante el cual se resolvió, primero, acusar al representante de la Cámara por la suscripción especial Miguel Abraham Polo Polo como presunto autor del delito de injuria definido por el artículo 220 de la ley 599 de 2020. Este señor entonces entra a juicio por el delito de injuria, la calumnia la eliminaron y solamente se quedó con la injuria, que es la presunción sin debidas pruebas de un delito. Bueno, mi gente, con eso cerramos. Gracias por estar acá como siempre. Gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide darle like, compartir. También les dejo por acá mi número de teléfono que tiene David Plata Ineki para que, por favor, si es de su agrado, apoye el periodismo independiente para seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.